Los investigadores lo tienen claro. La decisión de Europa de prohibir el CRISPR-Cas es un ejemplo de lo poco que importa la investigación. Para muchos ha sido un error de concepto y es que se ha puesto esta tecnología al nivel de los transgénicos, cuando no tiene nada que ver y cuando está probado que su implantación no entraña un riesgo evidente. Al enfado de la decisión europea se une que los Estados Unidos han dado luz verde a esta tecnología, con lo que nuevamente ellos, los agricultores estadounidenses, irán por delante de los europeos. Semilla certificada. Juntos haremos crecer un futuro mejor para todos. Recoges lo que siembras. Europa dice no a la investigación, dice no al avance y a la mejora del sector agrario, un sector que necesita contar con el mayor número de herramientas para afrontar un futuro que en estos momentos está un tanto confuso. Tradicionalmente siempre han existido alteraciones genéticas en los diferentes cultivos, alteraciones gracias a las que se ha conseguido alcanzar rendimientos altos y que consistían en cruzar variedades interesantes por su potencial productivo. Hoy la ciencia a nivel mundial quiere dar un paso más, paso que en Europa tendrá que esperar. Hemos conseguido avances muy importantes. Las producciones que nosotros estamos consiguiendo frente a hace muy pocos años son producciones espectaculares, producciones a las que no se pensaba alcanzar con las tecnologías, vamos a decir, manuales o con la mejora genética fuera de la biotecnología. La biotecnología es el principal responsable de las producciones, de las máximas producciones y sobre todo la responsable de la lucha contra ciertos patógenos que están apareciendo en los cultivos. Mejoras que deberían ir a más gracias a la tecnología genética conocida como CRISPR-Cas. Una tecnología que edita el ADN y permite desactivar los genes que se ha comprobado que no son deseados, consiguiendo variedades más productivas y tolerantes al cambio climático. Estados Unidos, el pasado mes de febrero, dio luz verde a lo que el CRISPR establece. El USDA afirmó que apoyaba esta innovación, ya que a priori no presentaba ningún riesgo. En Europa la situación es distinta y fue en el mes de julio cuando la polémica saltó tras la decisión del Tribunal de Justicia de regular el sistema CRISPR-Cas como si fuera un transgénico a la luz de la normativa comunitaria. Una decisión que en el sector ha levantado múltiples comentarios. Lo más sorprendente desde el punto de vista de la biología molecular es que es muy efectiva en prácticamente todas las especies vegetales donde se ha probado, pero también en microorganismos de interés agroalimentario, etc. Y entonces lo que representa esta sentencia es una barrera al desarrollo de esta tecnología en Europa y por lo tanto esto puede representar un retraso tecnológico para el desarrollo de esta tecnología, que es una situación pues, que se tiene que volver a valorar. Hay que replantearse la situación y adaptarse a la transformación que el sector está experimentando en la actualidad. Esta normativa europea es una directiva de 2001 que está hecha sobre el estado de la ciencia en los años 90. En aquella época existían las técnicas convencionales de mejora a base de cruzamiento y selección, las mutaciones aleatorias que se inducían y luego empezaba entonces los transgénicos, que mediante ingeniería genética introducías genes foráneos. Las nuevas tecnologías son mucho más precisas. No necesitas introducir genes de fuera, sino que lo que tú haces es editar básicamente el genoma como si fuera un software. Y por tanto, genes que sabemos que no funcionan bien, los podemos hacer que funcionen bien. Genes, sin embargo, que son responsables de determinados problemas, los podemos silenciar. Las diferencias entre un transgénico y el modo en el que se opera en la tecnología CRISPR-Cas está muy bien delimitada. Un transgénico es aquel organismo que lleva una pieza de ADN, un segmento, un fragmento de ADN de otro organismo, con el fin de cambiarle su expresión, de cambiar su capacidad para hacer ciertas cosas. Con la técnica de CRISPR-Cas podemos conseguir lo mismo, pero sin necesidad de añadir ese fragmento externo, sino simplemente cambiando alguna parte de su propio gen. No tiene nada que ver con un transgénico, pero como implica técnicas de manipulación genética, hay gente que piensa que sí. Y de hecho, en la legislación europea se le sigue manteniendo la categoría de transgénico. Una cosa es incorporar un gen de otra especie en un organismo vivo para cultivo y otra cosa bien distinta es favorecer o el eliminar o el hacer que ese gen que a nosotros nos interesa se manifieste o quede ausente. Esa tecnología lo único que nos va a hacer es favorecer la producción.
La decisión del Tribunal de Justicia Europeo pasará factura a un agricultor que no jugará en igualdad de oportunidades con el resto de agricultores del mundo. El problema que van a tener los agricultores es que no van a disponer de variedades que se van a desarrollar en otros lugares del mundo por diferentes compañías y no se va a poder tener acceso a ese tipo de variedades. Además, esto claramente lo que va a tener es un impacto sobre el desarrollo y el progreso de esta tecnología a nivel europeo, porque muchas empresas pequeñas que podrían utilizar esta tecnología para acelerar sus programas de mejora y generar nuevas variedades no la van a poder implementar, ya que a nivel europeo se va a considerar organismo modificado genéticamente, y esto, el impacto que tiene inmediato es que el coste de obtener la autorización para comercializar estas nuevas variedades pues es muy alto y por lo tanto no es algo que económicamente sea asumible por determinados tipos de empresas. Sin olvidar que lo que no producimos nosotros se va a producir en otros países y tendremos que acabar importándolo y comiéndonoslo. Cada país o cada conjunto de países eligen sus destinos a corto plazo y luego pagan por las consecuencias, evidentemente. las consecuencias de prohibir esta técnica de edición genómica en Europa tendrán repercusiones claras y directas. El impacto va a ser a nivel de producción, va a ser a nivel económico en cuanto al desarrollo de la tecnología, y además hay un tercer impacto que no hay que obviar, y es que España es un importador neto de grano para sobre todo alimentación de ganado, y si se mantiene esta normativa, pues el problema que vamos a tener es que mucho del grano que se va a generar a partir de variedades obtenidas por edición génica para importar en la Unión Europea se va a necesitar permiso de importación como un organismo modificado genéticamente, y esto es una gran barrera de entrada de ese alimento, y hay una gran preocupación en el sector agrícola y también en el sector productor, porque esto puede determinar que el coste del grano que se compre para importación se eleve de manera sustancial y por lo tanto el coste de la alimentación en España y en Europa. Un mayor coste para traer esos productos y nuevamente se volverá a dar una situación muy curiosa. Europa prohíbe su producción, pero no su entrada en los países comunitarios, algo que ocurre también con los productos transgénicos. Desde el momento en que nuestros competidores en Estados Unidos, en Sudamérica, en el norte de África, en Asia, no van a tener estas restricciones, se van a encontrar con una clara desventaja competitiva, porque van a poder introducir estos productos que además no dejan ninguna traza, porque al ser unas tecnologías, como digo, que no alteran el genoma introduciendo genes foráneos, no son detectables, lo cual además va a distorsionar enormemente y plantea un montón de incógnitas comerciales. ¿Cómo vamos a controlar esos productos que puedan entrar cuando no dejan traza? Hay que resaltar que la investigación sobre el CRISPR-Cas la comenzó el profesor de microbiología de la Universidad de Alicante, Francis Mojica. Con él, la investigación dio sus primeros pasos para después pasar a ser estudiada a fondo en los Estados Unidos. Hoy, esta tecnología no solo se está aplicando a las plantas, también en el ámbito de la medicina es muy interesante. En Europa llama la atención cómo mientras para el sector agrario está descartada, en el ámbito sanitario sí está permitida. Todos los recelos y todos los problemas que vemos con los alimentos desaparecen como por ensalmo cuando hablamos de temas médicos, por ejemplo. Nadie protesta porque CRISPR-Cas se esté utilizando ya en terapias génicas, pero sí que nos molesta, o a alguna gente le molesta, que se utilice en el caso de la agricultura. 86 centros de investigación líderes en Europa en investigación en biología y agricultura han publicado conjuntamente un manifiesto en el que describen el impacto que para la agricultura europea tendrá esta decisión en el desarrollo de la tecnología y de la agricultura, y han dejado claro que su uso no supondría ningún factor de riesgo adicional. Con esta publicación y con las voces que desde el sector están llegando, queda claro cómo, una vez más, Europa pierde otro tren de la innovación y no se adapta a la revolución genética que hoy el sector agrario exige.